Violeta, ya nos retrasamos con la mesa, pero Muchísimo, ya retrasé muchísimo. también los tiempos también, así que estiramos otros 15 minutos para no volarnos ni un minuto de la mesa. Así que pues ya se encuentra, miren por ahí, Leticia Calderón, la Ingrucha apareció, órale, y Edurne, y Marta Olivia, no, tenemos información de Marta Olivia? Ya viene. Ah, ahí viene Marta Olivia. Pues hoy tenemos la mesa llenísima, llenísima. Buenísima. No sabíamos que íbamos a estar mesa llena, pero estamos muy, muy contentos de que No, estamos. no, pues ahora se va a poner sabroso este asunto y yo por así que vamos a tener que estar escuchando. ¿Dónde está Leticia? Yo ya me traje Ah, mi café y mi té, solamente, así como ayer con los maxi abogados, que decía, anda. oigan, pues ya nada más los escuchamos y pues aquí entonces ya estamos listos para escucharlas con nuestro cafecito. Así es, pues bienvenidas Edurne, Ingrid, Leticia, Marta Olivia. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos, a la audiencia. Y aquí estamos con nuestro cafecito rompe el Eso, y hielo, mira ¿no? qué bonita Como taza. corresponde. Yo Esta taza. yo no traje ahora porque es que este es muy grande, ¿ya vieron? Y No, pues vamos a tener que hacer una. he hecho mi demanda, así les digo públicamente, en varias ocasiones al director de Rompimiento TV que haya una taza más grande, pero no hay. Mayuk, Mayuk. No, pues vamos a tener que hacerlo, de que no se hable más. Pues, mis queridas, Buenos pues, días, perdón, buenos días a todas y todos. A buenos todas días. y todo. Y todo, sí. Y todo, y todo. Sí, gracias. Yo Buenos días. no sé si aquí aplica el todes, pero bueno, este, a ver, estábamos hablando en el grupo que tenemos de la cuestión de los temas y bueno, está toda esta cuestión del proceso preelectoral. Así que más bien la idea, porque todos los temas se cruzan de una manera u otra, es que hablemos como de las rutas tanto de los actores políticos o de las actoras políticas y de los partidos. Ahora sí que, ¿cuál es el rumbo, el horizonte que se les puede estar viendo? Y bueno, pues después de todo este proceso electoral interno dentro de Morena, para designar en este caso que quedó Claudia Sheinbaum y el papel de Marcelo Ebrard, pues me gustaría iniciar con ese, y si les parece también que son breves los mensajitos de Marcelo Ebrard, el pasar otra vez estos videos que pasamos hoy muy temprano para escuchar el posicionamiento que tiene ya Marcelo Ebrard y este horizonte, este rumbo, cuál es el rumbo que está tomando esta situación interna de Morena con el rumbo que va a tomar Marcelo Ebrard, que pues ya está más que cantado, que ya se va y el asunto es cómo se va y a dónde se va y si el a dónde se va, pues a quién ayuda o a quién perjudica. Vamos a escuchar esto que dijo Marcelo Ebrard, particularmente el último video, si se puede, Leonardo, por favor, el último video y ya entramos en materia. He convocado y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues nos lo harán saber el 18 de septiembre. Acto seguido del 18 de septiembre haré un recorrido por todo el país para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron, explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles y finalmente concluir en mediados de octubre. Leticia Calderón, has hecho algunos anuncios de lo que avisoras que las decisiones que estaría tomando Marcelo Ebrard. ¿Ha cambiado ahora tu percepción? ¿Sigue siendo la misma? ¿Qué horizonte le estás viendo, Marcelo?
Pues mira, digo, creo que es de esta cosa en la que de un día al otro cambia la situación, porque ayer mismo esperábamos que tal vez iba a haber un anuncio ya contundente, y a mí me parece que en realidad lo que él está haciendo es alargar, está midiendo sus posibilidades en términos de sacar el mejor partido, y eso me parece que al final de cuentas también es bastante individualista, no abona en términos de un proyecto, porque al final de cuentas, pues en todo caso que discutiera eso y saliera con una opción y ya terminara con esto. A mí me parece, me tiene muy molesta la actitud que ha tomado Ebrard, incluso en su absoluto derecho de decidir de manera individual por su propio interés, su proyección personal, lo que tú quieras, pero esta cosa de juguetear en términos también de hacer su propia campaña en paralelo a lo que va a hacer Claudia estando en Morena, pues a mí sí se me hace de mucha deslealtad. Me gustaría que en todo caso, si va a optar por irse a un partido como Movimiento Ciudadano, que es la especulación más alta que hay, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la idea de que pudiera irse a cargar maletas a otra parte, pues mejor echarle ganas y apostar con todo al proyecto que tiene las más fuertes posibilidades de avanzar, por lo menos. Sobre todo, y yo voy a insistir en esto, en términos de que comparte un proyecto y que tendrá sus asegúnes o su estilo o los detalles que él quisiera que fueran distintas, pero partiendo del hecho de que se comparte un proyecto de nación en el que se ponen primero algunos que han sido los rezagados. Si en eso estamos de acuerdo, entonces, pues Marcelo no tendría por qué moverse, pero si no, pues la verdad es que alargar tanto es nada más para estar en el foco, sinceramente. Muchas gracias, Leti. Querida Edurne, ¿cuál sería tu primera valoración de esta actitud que ha tenido Marcelo y de todo, como dice Leti, pues hemos visto cambios que el jueves pasados no lo pensábamos, o sí era parte del escenario, pero no lo pensábamos que se iba a vivir así? ¿Cuál es tu valoración, Edurne? Sí, pues yo el martes pasado decía que Ebrard tenía dos opciones, ¿no? Irse rápido o planear su salida, y en realidad se coló en medio y aventó rápido todo, pero no se va rápido, ¿no? Entonces, yo creo Pues entonces no fallaron tus pronósticos, querida. pues sí, porque ni uno ni otro Ni agarró un otro, el del medio. y un coche, ¿no? Se metió en medio y yo creo que sorprendió a muchos. Yo he estado escuchando igual las opiniones de la oposición y es interesante porque pues a Ebrard lo conocen todos, entonces también te puedes dar cuenta quién lo quiere y quién no, ¿no? Y en ese sentido, pues sí había sorpresa pues de cercanos y ajenos a la reacción de Marcelo Ebrard. Entonces, si bien yo apostaba por la calma y por tomar así una decisión pausada, pues él eligió el enojo, ¿no? Él eligió hacer una reacción así explosiva que pues que es legítima también. Yo creo que lo que vimos no fue algo planeado, creo que vimos un enojo muy genuino y eso es interesante también porque no estamos acostumbrados a ver el enojo público y eso tampoco nos agrada y no sabemos realmente qué hacer con eso, ¿no? No sabemos si, y nos desagrada, como dice Leti, eso no está bien, ¿no? No está bien visto en un político. Entonces, toda esa reacción me parece que ha sido muy interesante para, pues un poco para ver qué nos implica a nosotros, qué nos significa, ¿no? Y sí creo en ese sentido que ese enojo es genuino y la frustración también. Entonces, ¿por qué me sorprendió a mí? Porque hemos visto a Marcelo, la verdad, caer dos veces. Lo vimos caer cuando Miguel Ángel Mancera y lo vimos un poco caer con la línea 12. Y las dos veces AMLO lo arropó y lo levantó, ¿no? Realmente creo que está donde está muy apoyado por AMLO también. Entonces, yo esperaba de Marcelo Ebrard, y esa es la expectativa que yo tenía, que así como AMLO cayó en el 2006 después del tema del desafuero y el fraude electoral, y en 2012 pasó una cosa similar con el fraude electoral, pues yo creo que esos fueron lecciones muy importantes, lecciones políticas y lecciones de vida y lecciones de ser humano para Andrés Manuel. Y mucho de lo que vemos de Andrés Manuel hoy tiene que ver con esos eventos. Entonces yo sí tenía la idea o la pregunta de qué iba
qué había aprendido Ebrard con sus derrotas, ¿no? Y me da la impresión de que es poco, siento que no se ha dado cuenta, creo que él tiene mucha soberbia, pero también su equipo, creo que ahí jugó un papel muy importante su equipo, porque realmente parece que fue el único en no darse cuenta de qué estaba pasando de 2 años para acá. Y entonces, eso sería, digamos, mi primer comentario. Gracias, mi querida Edurne. Tengo mucha curiosidad, mi querida Marta Olivia, de cómo se está mirando desde una entidad como Tamaulipas, ¿no? Con todo lo que sabemos de qué sucede en Tamaulipas y con todo el bagaje también político que tienes, eh, cuál es la lectura que estás teniendo tú de lo que está sucediendo y del rumbo que se avisora o se presagia de Marcelo Ebrard y de los rumbos que estará también tomando Morena? Sí, gracias, Ernesto. A mí me parece que son muchos avisos. El que muchas veces se despide, pocas ganas tiene de irse. Me da esa impresión con Marcelo Ebrard y creo que viene una gran prueba porque en estos días Tamaulipas está compuesto por 43 municipios y en estos días se están dando los informes municipales de gobierno. Los 8 principales municipios del estado están gobernados por Morena. Y ya hay alcaldes que ya se están hablando y pronunciándose en sus mensajes políticos a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, me parece que las opciones de Marcelo Ebrard en arraigar o tener una cierta presencia en Tamaulipas y en algunos otros estados se me hace que va disminuyendo cada vez más. Lo que me parece también es que en este tiempo está buscando negociar la mayor cantidad de diputaciones federales, no sé si le alcance senadurías, alcaldías, gubernaturas y demás. Me parece que es eso. Además, se me hace también incongruente el hecho de que está hablando de crear un gran movimiento. Que él se unió a Morena apenas en julio pasado y de acuerdo a los estatutos de Morena, pues simplemente no le está permitido. ¿Por qué? Pues porque tú vas a una institución, un partido político, una organización y respetas los lineamientos de los que dicen que hay que cumplir. Y me parece también que Marcelo no ha aprendido la lección. Acuérdense que fue candidato a diputado federal en el 2000, creo que el 9, por Movimiento Ciudadano y le tumbaron la candidatura. ¿Por qué? Porque no, los estatutos no le permitían ser candidato por el mismo cargo. Entonces, creo que esto de la gira, pues no sé si es la gira del adiós o la gira de la despedida o la gira de la negociación, no deja como muy bien parado a Marcelo. Y también es un reto ver cuáles de esos alcaldes que están en la cuarta T en Tamaulipas estrenándose, cuáles de esos van a irse a una opción distinta que sea Claudia Sheinbaum con toda la cargada oficial que hay al respecto. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Marta Olivia. Ingrid, ¿cuál sería tu primera valoración de este tema de Marcelo Ebrard? ¿Hacia dónde se va, se queda, se despide? ¿O qué va a pasar, Ingrid? Marcelo. Hemos hablado tanto de Marcelo aquí como le decimos con Leti, Marcelo. De hecho, con Leti ayer apostamos, ¿cierto, Leti? Apostamos de si se iba a MC o si se va a quedar en... No dijimos que apostamos, eso sí, Leti, yo creo que tenemos que planificar. Pero digan quién apostó qué. Sí, que digan. Leti y yo estábamos con que no se va. ¿Cierto, Leti? Sí, nosotros era que no se iba. Sí, y teníamos a Federico Bonazo y Alejandro Almazán diciendo que se va a MC. Nosotras tenemos Mira, ay, qué curioso porque salió como por género. Mujeres dicen que no se va, hombres dicen que se va a MC. Y claro, es un misterio, o sea, yo creo que ese es el tema, ¿no? Marcelo está actuando de una manera como, yo diría, poco previsible. Me pasó lo mismo que a mis compañeras, y a Edurne particularmente, que yo pensé que iba a ser otra cosa y salió con esta carta bajo la manga de me quedo, pero que es una carta estratégica, bien estratégica, y sabemos que Marcelo tiene mucho bagaje político y se sabe manejar. Yo ahí disiento un poquito con mi querida Edurne, en el sentido de que yo no creo que Marcelo esté actuando desde la emoción. Yo creo que este señor es un buen político, tiene todo calculado. Yo siento que todo el fin de semana estuvo negociando ahí a puerta cerrada, vaya a saber uno con quién.
para ver a ver qué consigo aquí, qué saco allá, cómo lo hago, porque yo creo que Marcelo en el fondo está buscando la mejor posición que pueda sacar, ¿no? Para él y para su gente. Hay que pensar también que él tiene un grupo que los tiene que ubicar y conseguir ahí prebendas políticas para ellos también. Entonces, si bien el tema de cuando se resolvieron las candidaturas, ¿cierto? Fue como la Rosa de Guadalupe, que Marcelo no fue, y que dónde está Marcelo, y se fue indignado, y la policía, y qué sé yo. Yo siento que todo fue bien performático, o sea, no lo siento tan real, porque Marcelo siempre supo, era muy obvio, que la cargada estaba a favor de Claudia Sheinbaum, y en ese sentido uno entiende y puede empatizar un poco con la frustración de Marcelo, porque efectivamente los recursos, toda la estructura de Morena se movió a favor de Claudia, eso es un hecho, es innegable decirlo, ¿no? Y por lo tanto, claro, él siente que fue injusto, en el sentido de que no pudo competir en igualdad de oportunidades, lo cual en parte es verdad, en parte es verdad. Porque era Claudia, ¿no? Es Claudia, como dice el hashtag. Y Marcelo esperó, yo siento que él esperó a ver si se cometían errores, a ver si podía agarrar algo para poder después impugnar, cosa que está haciendo ahora, ¿no? Y manda a toda esta gente y un poco fabrica la situación, la fabrica, ¿no? Me expulsaron con policías, estaba buscando él maneras de poder justificar el no ir digamos, a este evento formal, restarse, decir o que está indignado, ¿no? Y por lo tanto darse un tiempo para negociar. O sea, yo creo que todo esto fue como muy pensado, ¿no? Dentro de su ambición, porque sabemos que Marcelo es una persona muy, o sea, quiere mucho, el poder le gusta, es ambicioso, siempre ha querido estar ahí, y yo creo que todo esto es como más performático en ese sentido. El tema es qué va a hacer ahora, y no es mala idea lo que está planificando, creo yo, porque en el fondo no les dan el gusto a aquellos que querían decirle traidor y expulsarlo de Morena, que hubiese sido lo más fácil, y decir, este es como Mejía Verdejo, entonces para afuera, ya ándate con MC, ándate al PAN, al PRI, ¿tú qué haces? No les dan el gusto, se queda en Morena, lo cual va a ser muy inconveniente, porque va a molestar ahí, ¿cierto? Es un problema. Y desde Morena yo siento que él va a usar la estructura, va a usar los recursos, etcétera, va a aprovechar, digamos, a Morena para lanzar esta campaña como independiente. Y nadie le puede decir que no, porque está dentro. O sea, es igual es bien estratégico de su parte, ¿no? Y se va a dar estos meses, yo siento, para recorrer, para ver qué base tiene, porque también tiene que ver si cuenta con una base o no, recorrer el país, hacer un poco, imitar a AMLO de una manera muy... medio patético, pero está bien, ya, recorrer el país, ¿no? Buscar apoyos, yo siento, en distintos lugares, buscar apoyos, y ahí definir él si es que o se queda en esta especie como sería como un Monreal 2, o sea, quedarse dentro de Morena y desde ahí molestar, digamos, o estar en otra postura ¿no? Y complicar a Morena, o si tiene algún acuerdo pactado ahí con MC u otro y salta, ¿no? De partido. Pero a mí no me parece que sea una torpeza, sino que me parece como que está bien pensado. Y en este momento, claro, de lo que él quiere, ¿no? Desde lo que él está pensando, es una buena estrategia quedarse dentro de Morena. Bueno, pues esa es la lectura que tienen entonces Ingrid y Leticia. Sí, no, de mi lado yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que se va. Y el punto es ayer como que generó confusión su video y decían que iba a armar un nuevo partido. No, yo sigo pensando que va con Movimiento Ciudadano, pero la salida de Morena es inminente y más después de las últimas declaraciones de él y del presidente. Sí, y además quedarse no tiene futuro político quedarse, y menos en una condición de estar saboteando o peleando. No le veo ahí. Pero bueno, esa es la mirada que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Yo plantearía, por tanto, mi querida Leticia, la parte de ahora la oposición. En dónde está parada la oposición? Xóchitl Gálvez con pues algunos azotes de decirle a Marcelo, ven, súmate conmigo. Creo que la posibilidad sería exactamente al revés.
si Marcelo llegara a considerar, uno, entrar a Movimiento Ciudadano y de ahí aceptar a los de el PAN o los de la Alianza, pues sería más bien el planteamiento al revés. No creo que eso vaya a suceder, pero si fuese el caso, lo vería más desde ahí. ¿Cuál es la mirada y el rumbo que le estás viendo a Xóchitl Gálvez ya en este escenario? Bueno, pues yo creo que está bien interesante también el que tú tienes una posición que para la apuesta que decíamos estaría bueno incluirla, ¿no? Porque sí se perfila como por género esto. Mira, yo creo que está bien interesante porque ahorita, bueno, obviamente ya es muy claro el tema de que Xóchitl es la candidata de la oposición, salvo lo que vaya a ocurrir con Marcelo y salvo lo que ocurra también si junta 1 millón de firmas el candidato de la ultraderecha, ¿no? Entonces también ahí todavía no es como que estemos ya en un escenario electoral realmente, esto va a llevar un tiempo y más que escenario electoral, pues va a haber movilización política todo el tiempo y a lo largo de los próximos meses y yo creo que de aquí para el real, ¿eh? Pero lo que me parece en este momento es que con Xóchitl este tipo de ocurrencias acaban no ayudándole a sus posibles, digamos, aliados, que podría ser Marcelo, porque al final, pues nada más lo quema, o sea, en el momento en que ella dice, sí, estoy en acercamiento, no, aunque lo estuviera, pues es obvio que es una imprudencia, porque lo que hace es evidenciarlo, tratando ella de ganar la simpatía de, bueno, negociadora o de que la está logrando atraer a estas fuerzas de, digamos, desde de la que sería su oposición. Entonces, me parece más un tipo de actitud como de quien busca ganar el reflector nuevamente y en este caso sobre quien ha tenido el reflector, que es Marcelo. Ahora, yo no dudo que haya negociaciones por debajo en muchos sentidos, no con este grupo, sinceramente, yo ahí sí en todo caso lo vería pues lo que todo mundo parece que tenemos a la luz, y es que Movimiento Ciudadano no tiene candidato, no ha querido unirse tampoco con este bloque opositor, y Dante Delgado es muy amigo, muy cercano, abiertamente y de todo el tiempo, de Marcelo Ebrard. Entonces, salvo las pugnas que pudiera haber en ese partido, pues en todo caso sería más lógico esa opción para un candidato con Marcelo. Es una pena que Marcelo en todo caso no se haya aventurado a intentarla por la vía de los independientes, porque claramente tiene apoyo, claramente tendría ciudadanos que firmarían por él. Y sería interesante porque sería una manera en que hubiera podido, bueno, mover el tablero con otro independiente mucho más potente que los que hemos tenido en épocas, que han intentado serlo, ¿no? En épocas anteriores. Entonces, ya que no optó por eso, pues no se ve como que este llamado de las sirenas, como le diría López Obrador, le podría resultar, digo, porque Xóchitl no sería la representante de esa sirena, pero que vamos a ver cómo al final de cuentas se va a develar el misterio y vamos a ver qué tanto realmente Marcelo estaba dialogando, no de ahora, seguramente de hace mucho, con estas fuerzas, pues que se considerarían abiertamente opositoras. Y yo creo que nada más cierro con esto porque me parece súper interesante, y yo les mandaba el reportaje de Dani Barragán sobre la Casa Roja, que le abre otro boquete, pero parece que muy, muy fuerte, a Xóchitl Gálvez, que en todo caso, pues sí necesitaría fuerzas perfil Marcelo Ebrard en caso de que esto avance como un tema bastante delicado. Muchas gracias, Leti. Creo que le toca a Edurne, ¿verdad? Porque sí, Sí. ya me confundí cómo está él. Edurne, en esto que escuchamos y ya un poco hablamos la semana pasada aquí también con ustedes, de que decía el presidente en la mañanera, si realmente la salida o no de Marcelo Ebrard, o que él hubiera lanzado una candidatura independiente, o ahora la posibilidad de que se una a otro partido, ¿a quién afectaría y cómo impactaría en particular tanto a Claudia Sheinbaum como a como a Xóchitl Gálvez? El presidente decía un día en la mañanera, pues a quien afectaría sería a las clases medias, entonces por lo tanto afectaría a Xóchitl Gálvez, ¿no? Esa era parte de la lectura que él hacía. ¿Cuál sería tu lectura sobre esto? Porque también así se están moviendo las piezas, querida Edurne. Sí, yo creo que va a depender de qué decida a quién va a afectar.
ahorita yo no creo que sea tan sencillo saberlo. ¿Por qué? Porque, digamos, si Ingrid tiene razón y lo de, digamos, el enojo de Ebrard del viernes, fue el viernes, ¿no? Desde el Fue jueves. planeado, ¿eh? Desde Sí, el jueves. el día que se dieron los datos, ¿no? El miércoles o jueves. Digamos, fue algo planeado. Eso explicaría el sacón de onda de la gente de Morena diciendo, a ver, estuvo todo el tiempo diciendo que sí, que sí, que sí, y de pronto tiene esta reacción. Y entonces él quiere intencionalmente meter una bomba desde dentro y a quien afecta pues es a Morena, ¿no? Una bomba que puede llegar al Tribunal Electoral. Ahora bien, si esa reacción fue un impulso de frustración, ahí lo que implica es igual genera una bomba, ¿no? Igual genera esta salida donde afecta a Morena, pero ahí se reagrupan todos adentro del partido y vemos qué tan solo o no se está quedando Marcelo. Que todo parece indicar que al principio todo el mundo estaba así como tratando de reaccionar. O sea, yo incluso escuché la conferencia de prensa de 20 minutos de esta Citlali, digo, de Mario Delgado y Claudia, y hasta el tono de voz era así, Marcelo, te esperamos, ¿no? O sea, realmente esa conferencia de prensa se trató de Marcelo. Entonces, creo que sí lo sorprendió a todos, o sea, esas reacciones a mí no me parecen en absoluto planificadas, lo que vino después sí. Entonces, yo creo que lo que dijo el lunes, sí ya está tanteando, viajar ya está tanteando, y dependiendo de eso va a ser a quién afecta. ¿Por qué? También porque yo creo que si se va al Tribunal Electoral, el partido le va a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque ahí lo está minando desde adentro, le va a hacer muchísimo daño y yo creo que mucha gente no lo va a respaldar. Creo que esa ya, irse al Tribunal Electoral ya es una carta demasiado fuerte y entonces ahí le va a beneficiar a la oposición, por ejemplo. Entonces sí creo que va a depender de qué juego decida jugar, ¿no? Y con Xóchitl yo nada más quería decir, porque yo estoy de acuerdo con Leticia en lo que está diciendo de Xóchitl, pero para mí con ese video que hizo de ordeñar vaquitas, ¿no? Y la mariposa, y la mariposa. Mariposa. La Ay, mariposa, subirse a un Buenísimo. tractor. O sea, para mí era como estar viendo un personaje de los polivoces. Un personaje de los polivoces, o sea, ¿por qué? ¿Qué está representando Xóchitl cuando se sube al tractor? Pues es la pobreza de la que vive la gente, el trabajo del campo no reivindicado, o sea, es una burla que es tan real que es personaje de los polivoces, o sea, no puedo ver otra cosa en ella, ¿no? Y además, todo el discurso desde el ángel, ya lo venía haciendo desde antes, pero desde el ángel a la fecha, todo son así, se ve que se pasan horas escuchando los discursos de AMLO, las frases de AMLO, ¿no? Porque el mensaje es, la esperanza cambió de manos, ¿no? Es la esperanza, que es el mensaje de Andrés Manuel. Y todo es así, entonces es como, o sea, ahí eso, alguien más lo está haciendo y ella reproduce el sketch, entonces no puede ser más que un actor de un programa que está produciéndose en otro lugar y nada más le dicen qué personaje le toca, pero pues es ¿cómo eran? Chano y Chono, no me acuerdo cómo se llamaban, pero así es Xóchitl, eso es Xóchitl, es un personaje de los polivoces, ahí le dejo. Gracias, Edurne. Déjame, me detengo tantito también en un planteamiento que hace aquí Claudia de Lara en la audiencia, que hace un planteamiento, pues sí, que tiene que ver con el asunto dice Claudia de Lara, cómo entender la lealtad y no confundirla con incondicionalidad. Y bueno, ese es otro punto. Nosotros podemos ser muy críticos de Marcelo y preguntaría también desde tu punto de vista, ¿en dónde, Marcelo, sientes que está acertado y dónde no, Marta Olivia, en su crítica, en su demanda, en su denuncia? ¿Cuál es tu percepción
En ese sentido, habría que también colocar ese ángulo. Nosotros ayer tuvimos una entrevista bien interesante con Mariana Estrada y con otro compañero, José Manuel Guadarrama, que uno formaba parte del equipo que estaba dentro del World Trade Center en el conteo de las boletas. Y el otro, que es el que le tocó participar en el levantamiento de las encuestas casa por casa. Estamos invitando también a la gente de Marcelo y de otros candidatos para que también nos cuenten la experiencia de lo que se estaba viviendo ahí, porque creo que había o sea, yo por ejemplo en esta parte, yo sí coincido también a plenitud con Ingrid, de que claro que Marcelo, pues, todo estaba perfectamente planeado, ya se sabía desde antes, hay muchos elementos además para saber que pues ya se intentaba ya sabotear ese proceso del conteo de los votos y demás, porque sabían ya desde días previos, pues todas las encuestas, no solamente las que participaron, sino las de otros en días anteriores, pues todo fue exactamente una calca. Pero aquí, ¿en qué sí consideras que Marcelo está correcto en su demanda, en su planteamiento? Porque luego se convierte en todo es atacar a Marcelo o todo es atacar a Claudia Sheinbaum, y pues tratar de tener ese equilibrio a veces luego no es fácil. ¿Cuál es tu mirada ahí, mi querida Marta Olivia? Sí, me parece que Marcelo tiene mucha razón a hablar de la cargada y voy a poner un ejemplo. Previo a que se aprobaran las reglas del proceso interno que preveían prohibir pronunciamientos públicos de los gobernadores, 7 mandatarios de Morena se expresaron a favor de Claudia Sheinbaum. Si eso no habla de cargada, pues yo ya no sé de qué se trata. Entonces, me parece que sus críticas sí son muy claras y son muy fundamentadas, muy argumentadas. Y no hay que olvidar que se van a enojar muchos, pero Morena es un partido nuevo con gente de todas las corrientes, de todos los grupos, y bueno, hay quienes dicen que es el nuevo PRI. Y en ese sentido, hay una cargada, hay una candidata muy bien, o vamos a decirle aspirante muy bien vista desde Palacio Nacional. Cada quien trató de hacer su mejor esfuerzo y decir yo soy el efectivo, refiriéndose, yo lo digo, refiriéndose a Marcelo, Adán Augusto, yo soy el hermano, Monreal, yo soy un poco el apestado, pero pues también aquí quiero estar. Entonces, en ese sentido, pues cada quien sabía que había reglas, línea clara a favor de Claudia Sheinbaum. Pero si tú estás viendo todo esto, tienes 2 opciones. Decir, sigo y camino hacia esa aspiración, o voy a hacer la piedra en el zapato. Voy a estarles recordando y diciendo que hay una cargada, que hay irregularidades, que hay esto. A mí me parece que un mejor papel en las primeras de cambio de Marcelo hubiera dicho, estoy viendo esta situación y ¿saben qué? Ahí se ve, porque es claro, y al final el resultado lo dijo, ¿no? O sea, nosotros hemos andado en la sierra, en Tamaulipas, parte de Nuevo León, parte de San Luis, toda la zona huasteca, y allá en una casita remota hay un hashtag que dice es Claudia. Entonces, siempre lo vi, lo tomamos imágenes, lo reportamos y decíamos, si esto no es cargada, entonces no sé cómo se llama. Creo que es eso, es inevitable. El nuevo PRI, no lo sé. Que muchos lo creyeron y decir que ellos era en esta nueva encarnación, pues entonces yo le corto. Ahí nos vemos y hago un papel más digno desde afuera siendo crítico. No te esperas y te esperas y te esperas. Y hasta el final, ahora mismo esperándose, el recorrido es para ver qué tanto le alcanza y para qué seguir negociando. Esa es mi apreciación. Gracias, Marta Olivia. Ingrid, en esta parte que hemos escuchado de Marcelo Ebrard el día de ayer, decir, pues no haría nada, antier, no haría nada que haga que dañe a López Obrador,
y he sido su colaborador más fiel que ha tenido. Pero bueno, vemos también pues esto que ha hecho el día de ayer de impugnar el proceso y repetir y pedir que se repita pues las encuestas, y además pues estos videos donde él señala pues si no se atienden las incidencias como yo lo estoy demandando, pues ya no tendré cabida en Morena. ¿Qué decir sobre esta declaración que a mí me llama la atención mucho, ¿no? Tenerla ahí también presente en torno al mensaje que le está mandando a López Obrador, sobre todo por la segunda respuesta que hubo ya de López Obrador en la mañanera hacia él, ¿no? La primera fue como más tersa, pero la segunda ya él dijo, pues se le cumplió todo lo que quiso, ¿no? Se agregó la pregunta que él dijo como él quería, se agregó la casa encuestadora que él demandaba, se le pidió a Claudia Sheinbaum, porque esa era una demanda de él, y lo dijo ese día en la mañanera el presidente, que renunciara, y bueno, pues se le cumplió todo, ¿no? Y bueno, vemos ahora esta respuesta de Marcelo Ebrard. ¿Cuál sería tu valoración de esto, Ingrid? Mira, yo en parte estoy bien de acuerdo con lo que dice Marta Olivia, aunque el público en el chat, no, es mentira, que no hubo una cargada. Sí hubo una cargada. O sea, realmente es como negar la realidad, así literalmente, engañarse, pensar que no hubo cierto beneficio o cierta, digamos, desigualdad, pongámosle, en las pre-campañas. Y en ese sentido, no sé, Marta Olivia, si es el nuevo PRI, o más bien habría que hablar como de que existe una estructura priista, más que el partido, que es una forma de comportarse en política. Yo siento que la estructura priista, que es un modo, ¿cierto?, de negociar, de todas estas cosas que son como medios laberínticas o ideológicamente medio ambiguos. No, está tu micrófono como apagado, parece. Ah, no estás hablando. Esta cosa como priista, que es como una estructura, yo siento, se replica no solo en el PRI, sino que en el PAN, o sea, es una forma de hacer política. Y yo siento que Morena también tiene esa forma de hacer política, porque es cultural, es la forma en cómo se hace política en México, ¿no? Al estilo priista, llamémosle. Que podría ser, claro, esta cosa como de que hay una preferencia que es evidente de una de las candidatas y que los otros se sienten en desmedro ante esa situación. Y qué buena pregunta la de Claudia de Lara, porque lealtad versus incondicionalidad, o sea, hasta qué punto, si tú eres parte de ese partido y quieres jugar con ciertas reglas que debiesen ser iguales y limpias, etcétera, hasta qué punto tú vas a ser, digamos, tan incondicional que te vas a someter a un sistema que no es justo para ti, ¿no? O sea, tu lealtad tiene un límite, o sea, sí, soy leal a Morena, pero no voy a aguantar que en mi situación se actúe de manera injusta. Yo siento que eso es un poco lo que tiene Marcelo en su cabeza, ¿no? Además de sus ambiciones, ya sabemos quién es Marcelo, tampoco, no inventemos, ¿no? Tampoco es la persona más correcta del mundo, ni la más transparente, ni nada de eso, pero efectivamente en estas pre-campañas se vio varias cosas que uno pudiera decir, bueno, este estilo es primera vez que se hace, yo me imagino que lo van a ir puliendo, ¿verdad? Porque, como dice Marta Olivia, es un partido nuevo, Morena, están recién viendo cómo hacerlo, pero todas estas precampañas fueron cuestionables, o sea, desde cuánto tiempo se hizo esta precampaña, 2 años, es mucho, cuánto se desgastó la imagen de las personas que estaban ahí, si estaba en igualdad o no, si se cumplieron las reglas o no. Nadie cumplió las reglas, todo el mundo se las saltó. Y también Marcelo ahí tiene que reconocer que si él está siendo como un purista que viene a impugnar una situación, él también incumplió las reglas. O sea, él también tenía carteles y cuestiones por todos lados, ¿no? Al igual que Adán Augusto. El único que yo diría fue más correcto al actuar, ¿no? Y siguió una sola línea, Fernández Noroña, porque el resto todo incumplió, se saltó, usó más recursos de los que correspondían, etc. Entonces, claro, hay ahí una situación como de injusticia que yo siento que en la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo, como bien pregunta Violeta, tiene que ver con esta relación que han tenido siempre ellos, ¿no? Donde Marcelo yo creo que siente que de alguna manera él cedió el poder en algún momento a López Obrador, en esta encuesta anterior, ¿no? Y yo creo que él esperaba como una devuelta de mano o algo así, ¿no? Como, bueno, esta vez te sacrificaste tú, ahora te toca a ti. Y no hubo, no hubo devuelta de mano. Todo lo contrario, o sea, hubo, no solo no te voy a devolver este favor, sino que además voy a apoyar a otra persona, ¿no?
Y ahí puede venir toda una cosa medio machista, donde él dice, yo no me voy a someter a esta señora porque probablemente él ve que esta es mujer, entonces más encima apoyan a una mujer y no a mí, que soy hombre, porque ahí hay toda una cuestión de masculinidad que yo también creo que está girando en torno a esta situación, ¿no? Donde él quizás ve a Claudia como más para abajo y dice, pero ¿por qué ella y no yo? Y claro, es algo como complejo en esta relación que tiene AMLO con él, y siento que, claro, el presidente también sabe quién es Marcelo, ¿no? Y si él está esperando que en este momento haya una continuación del proyecto de la 4T, como él lo ha planificado, Marcelo no es el mejor representante. O sea, tengámoslo claro, aquí por una cuestión ideológica, por una cuestión de cómo estás pensando, digamos, el proyecto país, Marcelo tiene una corriente bastante más neoliberal o bastante más empresarial, ¿cierto? Con apoyos muy empresariales, que un poco desdibujan ese camino que Andrés Manuel ha trazado. Quien mejor podría ir por ese camino es Claudia. Bueno, Noroña a mí también me gusta, pero creo que Claudia es como la mejor representante de eso que el presidente ha pensado a futuro. Por supuesto que no iba a apoyar a Marcelo. O sea, sabíamos, ¿no? Y es un poco injusto, sí, y él se puede sentir como en desmedro también, ¿no? O sea, pero en términos del piso parejo que hablan, no hubo piso parejo. O sea, seamos, ¿no?, transparentes y claros en eso. Gracias, gracias, mi querida Ingrucha. Pues sí, y si quiere usted saber un poquito más de Marcelo Ebrard, pues ahí está el libro Jefas y Jefes de Alejandro Almazán, para que se eche usted un lente ahí de una interesante entrevista y esclarecedora entrevista que hace ahí Alejandro, y todo un capítulo interesante sobre Marcelo Ebrard. Yo también comentaría que pues es lo mismo que decía Noroña, decía, bueno, hizo parejo, dice, pues si él se estuvo promocionando toda su candidatura como canciller, dicen, bien, lo veía en una videocharla en Noroña, y dice, era canciller, y la otra era jefa de gobierno, y yo no era nada, dice, ¿no? Pues sí, pues creo que como en algún momento comenté, a mí me parece que pues todos cometieron ahí abusos o excesos o violaron las reglas, y el que no lo hizo, no sé si por bueno o porque no tenía manera, pues era precisamente Noroña. Déjame pasar, Leticia, a otro punto que tiene que ver con la estrategia que ahora está manejando Claudia Sheinbaum y el horizonte que se está ella dibujando hacia adelante. Creo que la entrega del bastón de mando no es un asunto menor. Realmente el presidente soltó todas las decisiones de Morena y ya se las pasó a Claudia. Y eso, yo tengo la impresión que vamos a conocer otra Claudia, ya empoderada, sabe mandar, no necesariamente tiene fama de suavecita siendo jefa de gobierno, así que vamos a conocer otra Claudia, y están pues planeando, buscando pues las alianzas con todos, tratar de tejer, ¿no? Que todo lo que se haya roto por ahí, con Marcelo no hay camino, pero con todos los demás sí, ya veremos qué hace, a dónde se termina acostando Monreal. Pero ¿cuál es tu mirada ahí sobre esta estrategia que está manejando ahorita Claudia Sheinbaum? Muy prematura, ¿no? Porque como bien tú dices, hay como una primera entrega y toda una cosa de crear nuevos simbolismos, que eso es otra cosa, ¿no? Es como iniciar una nueva época también de nuevos simbolismos, que bueno, vamos a ver cómo se dan y cómo pegan o no pegan. Y justamente, y con perdón, pero sí no digo, a menos de que me aviente aquí por la ventana, y no pienso hacerlo, sí quiero reaccionar a lo del nuevo PRI. Les voy a decir por qué, porque yo siento que tiene que ver con una forma en que al final acaba siendo una vía para descalificar la nueva política que hay en México, que yo sí creo, o sea, porque claro, tú dices PRI, bueno, pues ya con eso es como darle un golpe muy contundente a algo que en todo caso, con muchos errores, yo creo que ahí vamos a poder hacer un balance, y sobre todo quienes están adentro, ninguno llegó ayer, ni Noroña, ¿no? Noroña tiene años también como representante popular, y la prueba es que no hay ninguna persona que por la libre pueda llegar efectivamente en algún momento a acceder a una carrera
deja tú ni siquiera presidencial, ¿no? O sea, esto es de gente que tiene mucho tiempo en política y están cerrados los espacios para la ciudadanía en general, más allá del debate público y de que participemos cada vez más activamente, pero en un plano, bueno, como digamos, porristas o yendo para acá, para allá, sumándonos, pero no en términos de una carrera política. Eso es muy incipiente. Entonces, a mí no me gusta porque al final de cuentas sí reestructura, y tú lo decías, Ingrid, mucho de lo que es la política en un país como México y que tiene que ver con algo que para mí sí es fundamental, y ahí lo ligo con lo que pregunta Ernesto, y es, estamos viendo, si no el fin, la renovación hacia nuevos elementos de lo que ha sido central en nuestro sistema político mexicano, y es el presidencialismo. El hecho que López Obrador se retire, por lo menos en términos de la visibilidad, del control tan fuerte y tan contundente de todo el proceso, porque no lo podemos negar, bueno, eso marca un cambio. Y ahora, el hecho de que sea otra persona que eventualmente será la candidata y que eventualmente podría ser la presidenta de este país, pues también marca ya una nueva ruta a partir de la cual nunca va a haber, después de este sexenio, un presidente tan fuerte como López Obrador. Y entonces van a tener que sentarse a negociar. Y eso no es el nuevo PRI. Eso es romper con ese PRI que gobernó este país durante décadas. Entonces, ahí es donde yo creo que a lo mejor la manera de nombrar, donde hay vicios, y que no, además tal vez que eso es interesante, en este golpeteo y de carrera hacia la presidencia, nunca habíamos visto de manera descarnada cómo se está dando. A lo mejor estos berrinches, bueno, berrinches no lo quiero descalificar tampoco así, pero lo que está haciendo la estrategia de Marcelo, bueno, es algo que en otro escenario no lo veíamos tan claro, no se exhibían tanto, y ahora se están mostrando. Entonces, estos son los tiempos que yo sí veo diferentes y donde surgirán nuevos símbolos, pero si el viejo PRI es corrupción, abuso, dispendio y sobre todo mentira hacia la ciudadanía, no creo que sea buena definición, porque descalifica todo un intento en el cual pues muchos también creemos que hay que empujar por muchos lados, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar eso, y con esto que tú me preguntas también, Ernesto. Muchas gracias, Leti. Edurne, en esto de la estrategia, tú ves después del día siguiente de que ya fue nombrada Claudia Sheinbaum como coordinadora una estrategia, la estás viendo, y cómo la valorarías si es que la estás viendo, porque bueno, desde mi perspectiva también sorprendió que al día siguiente de que es nombrada ella dijo: voy a iniciar con el trabajo, directamente ya voy a iniciar con el trabajo, voy a hacer una gira de agradecimiento. Pero bueno, tenemos aquí esto que tú decías, que nos parece muy, muy importante decirlo, esto que nos comentaban los maxi abogados ayer, que hay una posibilidad de que esto que ha planteado Marcelo Ebrard el día de ayer, de esta impugnación, llegue a los tribunales, ¿no? Entonces, tendríamos que estar también analizando si Claudia Sheinbaum tiene una estrategia frente a esto. ¿Cuál es tu valoración sobre este planteamiento, Edurne? Yo quiero también contestar las preguntas de mis compañeras. Hay temas muy interesantes ahí, y también despedir a Leti porque entiendo que se tiene que ir en cualquier minuto. Pero, a ver, en términos de la estrategia, yo creo que eso es algo que se está empezando a construir. Creo que ahorita la estrategia, digamos, de todo el partido es recomponer, ¿no? La unidad y que todos los perdedores se sientan incluidos, ¿no? Ya vimos que el día de hoy ha decidido Monreal que ya no va por la Ciudad de México, que se va a incorporar a las tareas que Claudia Sheinbaum le dé. Así es como lo leí. Vimos también el intento de avanzada de Omar García Harfuch a la Ciudad de México, y la opinión pública, ¡pum!, ¿no? Reventó en un no. Policía en la Ciudad de México, no. Y entonces, bueno, es que en realidad no quería ir a la Ciudad de México, se va a incorporar con Claudia. No es cierto, tenía hasta el domingo para registrarse porque sus condiciones como policía, nos lo explicó Ricardo Rafael en un texto, le impedían
registrarse después, tenía que ser en esos días. O sea, no había razón, no había una sola razón para renunciar tan prontamente, para irse a incorporar con Claudia. Entonces, él iba en línea recta para la Ciudad de México y la opinión pública le dijo, policías, no. Y entonces, no, pues que siempre yo en realidad lo que quería era irme con Claudia, ¿no? Entonces, yo creo que están también viendo qué está pasando, porque la fortaleza de AMLO, y lo dijo Laura Cárcel en una entrevista con ustedes, la fortaleza de AMLO es la opinión pública. Entonces, allí van a tener que medir mucho sus fuerzas porque justo lo que está combatiendo Ebrard tiene que ver con la opinión pública, qué tanto puede dividir, qué tanto puede él construir su propio camino, tiene que ver con esa gran fuerza que tiene hoy la 4T, que es la opinión pública, porque no ha construido organizaciones sociales, no ha construido alianzas con las comunidades, ha construido un partido, ha construido fuerzas de partido, y ahí tiene que ver con lo que dice Ingrid, que si es la cultura o si es el panismo, es el sistema de partidos que tenemos desde la primera mitad del siglo XX. Eso es lo que es. Y lo que deberíamos procurar por transformar, que es lo que señala Leti, es la transformación de ese sistema de partidos, cuestionar ese presidencialismo, porque efectivamente, en un sentido, AMLO siguió siendo presidencialista, señalando a Claudia como la candidata, porque ahí empezó la cargada. Y al mismo tiempo hizo un cambio y una transformación a decir, yo delego en un ritual político pues novedoso, que es el ritual que él hizo también en 2018 cuando recibió el bastón de mando. Igualito se lo delega a Claudia y es un simbolismo y es un poder muy fuerte de AMLO, que es justo como dice Leti, el presidente más fuerte que hemos tenido en décadas y que yo creo que, o sea, van a pasar 50, 100 años, no sé si nosotros nos toque ver en una generación cercana un presidente con esa legitimidad, ¿no? Entonces sí es bien importante que como empezar a unir las piezas, empezar a administrar todo ese poder y llevarlo a un proceso de cambio. Y ahí lo que tenemos que cuestionarnos es cómo está funcionando el sistema de partidos. Y finalmente, lo que yo quería contestar sobre la lealtad y la incondicionalidad, que es algo a lo que le he estado dando muchas vueltas, y yo creo que se resuelve también pensando en dos personajes que no son personas, pero que son personajes públicos y son fenómenos que ha destacado desde el lado de Morena. Por un lado, el personaje del traidor, y por otro, el de la disciplina, el soldado, ¿no? Y a mí me quedó muchísimo más claro con la descripción que hicieron ayer en los periodistas sobre el estatuto que le impedía a Marcelo Ebrard rebelarse, que tiene que ver con la experiencia ¿cómo se llama?, del PRD y de evitar las tribus, ¿no? Eso me pareció muy interesante porque finalmente, si creas una disidencia, eres un traidor. Si te disciplinas, que eso es lo que estamos viendo con Monreal, digo, con Noroña se disciplinó. Noroña entró en el juego y está feliz y está constantemente diciendo que está con la 4T, que eso significa, o sea, Mejía Verdeja se fue al PT, automáticamente significa que Ebrard no va a ir al PT, ¿no? Va a tener que encontrarse otro partido, pero ahí lo que estamos viendo realmente cuando vemos a Noroña con esa posición tan contundente es una disciplina, ¿no? Y lo dicen en el Twitter, en algunos tweets, y se revela cuando dicen el soldado, es un soldado, ¿no? Entonces yo creo que en esa negociación está debatiéndose qué estamos entendiendo por lealtad y qué estamos entendiendo por incondicionalidad, porque eso es entre el traidor y el disciplinado, ahí está la línea de no zigzaguear que dice AMLO. Entonces ahí tenemos que debatir muchísimo más porque claramente Morena no está permitiendo la disidencia en oposición a las tribus del PRD, pero está generando otros problemas. Tenemos que dialogar sobre la disidencia, ¿no? La diferencia al interior de un movimiento, que es muchísima, ¿no? Y lo de la estrategia creo que ya lo contesté, ¿verdad?
Sí, ya Ya. no te... Gracias, mi Ya nos querida. quedó muy claro, querida Clay, ya, muy claro. Sí, pues bueno, para ir cerrando también en tu reflexión sobre este rumbo que está tomando Morena y la estrategia que está tomando Claudia Sheinbaum, Marta Olivia, ¿cuál es tu mirada ahí? Sí, a mí me parece que el reto principal que tiene Claudia Sheinbaum es el de diferenciarse, o sea, estar unida al proyecto Alternativo de Nación, a la Cuarta T. Sin embargo, el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero empezar a diferenciarse y construir su propia estrategia. Es decir, a partir de este momento es qué me hace distinta, qué me hace diferente. Y hay un punto que no hemos abordado mucho, ahora sí que de pasada, es que tradicionalmente las candidaturas son de hombres. Después de 70 años de que se le dio el voto a la mujer, hasta ahora va a haber una presidenta mujer. Entonces, si todo sigue como va en las encuestas, como dicen, y son retos distintos porque las exigencias y no se ha visto a una mujer compitiendo muy cercanamente. O sea, sí, Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, pero con ya casi en la antesala del Palacio Nacional son estas dos mujeres. Vamos a ver cómo siguen, porque no creo que Videgaray con todo su show y su no tener la legalidad para ser aspirante de un año. Ojo ahí que el INE podría doblarse o doblegarse o simplemente ir contra sus propios normas de darle la candidatura o el registro como aspirante. Pero bueno, creo que ese es el principal reto de Claudia Sheinbaum, estar en la Cuarta T, pero tener ya su propia figura, su propia estrategia. Creo que es eso. Y bueno, del lado contrario, no me lo preguntaste, pero lo cierro rápido. En el caso de Xóchitl Gálvez y compañía, pues es dejar de colgarse, ¿no? De lo que hace Claudia. Por ejemplo, ella sube un tuit y ella le contesta y dices, bueno, ¿y que tú no tienes estrategia alrededor? Lo de las maripositas, me parece que alguien le dijo que llegando al corazón y diciéndole esta creencia, esta misticidad de pronto, no pasar abajo de las escaleras o cuestiones a veces tan absurdas, ¿no? Que alguien le dijo, pues tú pégale a ver si da lo de la mariposita, ¿no? Yo me fui a la sierra, oye, eres senadora, ganas un sueldazo, pues puedes hacer lo que quieras con tu tiempo libre, irte a la sierra, al mar, a donde sea, reflexionar. Si se te acerca un pescadito y te toca, pues ya te dijo que vas a ser presidenta, ¿no? O sea, es bastante pobre la estrategia y mercadotecnia que tiene Xóchitl, pero ahí está en la pelea y es importante tomar en cuenta eso. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues sí, vamos a ir cerrando. Ingrid, pues esto que decía ahorita Marta Olivia, qué bueno que tú lo puedas abordar, pero decía ella de Rosario Ibarra, que finalmente pues fue una candidata, pero renunció. Al final renunció, ¿no? Al final declinó por el Frente Democrático Nacional por Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, pues ahora tenemos pues un escenario pues muy distinto y ayer justo hablando de este tema de que pudiera llegar por primera vez una mujer, ayer en una entrevista que le hacían a Xóchitl Gálvez, no sé si era repetición, pero habrá sido el fin de semana, pero ayer me tocó verla, ella decía pues que sí, que era una mujer que iba a probablemente llegar a la presidencia, pero hablaba en específico de Claudia Sheinbaum diciendo, pero es una mujer que recordemos que su marido cometió un fraude y entonces empieza a hablar del marido, ¿no? No habla de ella, sino del marido, de lo que hizo el marido hace varios años y a partir de ahí se empieza a construir pues todo un discurso. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid? El famoso techo de cristal, como nos gusta decir con Edurne, que conversábamos en el Twitter. Esta cosa de triunfalismo mujerista, yo le puse, a mí no me convence. Yo no creo en el feminismo liberal de que cualquier mujer que llegue al poder entonces está bien porque es mujer. Porque, o sea, yo no quiero ni a Margaret Thatcher, ni a Nancy Pelosi, ni a Dina Boluarte. Entonces, creo que el género es un tema, sí, importante en términos de ir ganando derechos, pero no es, para mí, el tema esencial. Es decir,
yo no votaría por Xóchitl por el hecho de que ella es mujer. Para nada. Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la ideología? Porque el feminismo de solo mujeres que llegan al poder, da lo mismo quien sea, es un feminismo como, ¿no? Muy, muy, muy neoliberal y muy gringo, etcétera. Y en realidad el feminismo siempre tiene un eje ahí que tiene que ver con la lucha de clases, con la lucha antirracista, etcétera. Entonces, no es lo mismo votar por Xóchitl que votar por Claudia. No es lo mismo. Y respecto de Claudia, sí el tema del género va a ser importante. O sea, primero porque obviamente es histórico tener una primera presidenta mujer. Eso, sin duda, siempre y cuando sea de izquierda, que es el caso, entonces estamos bien, ¿no? Va a ser Claudia, yo lo dije el día 1 porque dije, Claudia va a ganar la encuesta, va a ganar la presidenta, va a ganar todo, va a ser la presidenta, a menos que ocurra una cuestión como que realmente ni siquiera podemos como vislumbrar ahora, algo muy raro tendría que ocurrir. Pero si todo se da como se tiene que dar, tendría que ser Claudia, y eso va a ser bien difícil en una sociedad tan patriarcal, donde yo me imagino que Claudia va a estar sometida a un escrutinio más allá de lo que se le haría a un hombre. Recordemos que se la estaba cuestionando por el tipo de pelo y si se le hacía. Yo también me ha sido, así que yo entraría en la misma categoría que Claudia, digamos, de gente que se le hacía el pelo. Se la va a criticar por cuestiones que siempre se nos ha criticado a las mujeres. Yo creo que eso va a ocurrir. Y además también hay una cosa interesante que es que cuando tú eres mujer, el escrutinio público es más allá, se te exige más, se te cuestiona más si cumples con esto, con lo otro, con lo demás allá. O sea, sí va a haber una presión pública mucho mayor, difícil de manejar para ella, ¿no? Porque sí es algo inédito, no sabemos bien cómo se va a dar. Y toda la estructura de partidos y la estructura del Estado es una estructura patriarcal machista. Entonces es como romper una cuestión que siempre ha funcionado de una manera y ahora vamos a tener que ver cómo se puede funcionar de otra forma. Y me parece eso súper interesante. Por otra parte, me parece también, en términos de cómo se están dando esto de que todo se vaya a cuadrar con Claudia, me parece, por supuesto, que siempre Morena ha sido muy pragmático. Yo creo que es un sistema, es como un partido muy organizado para ganar elecciones, y en ese sentido siempre se busca a los candidatos más fuertes, independientes de muchas cosas, ¿no? Lo de Harfuch, a mí me parece que sí fue un intento de ponerlo en la Ciudad de México, y eso no me parece que se haya descartado, porque efectivamente Harfuch está más alto en las encuestas. ¿Por qué? Porque Harfuch agarra un montón de votos de la derecha acá en la Ciudad de México. No recordemos que la Ciudad de México también tiene un montón de barrios muy fresas, clase medieros, que no están con Morena, pero que sí votarían felices por un policía. Y eso es un hecho, o sea, que él tiene más aceptación en las encuestas. Yo quisiera que, por supuesto, fuera Clara Brugada, si estamos pensando en mujeres, si estamos pensando en mujeres feministas, consecuentes, etcétera. Me parece que Clara Brugada es la persona, pero es un partido muy pragmático. Y van a poner a quien sea capaz de ganar las elecciones. Y por eso se baja Monreal, porque también ahí, a ver, cuadrémonos, Monreal se baja, Noroña muy aceptando la situación, siendo que Noroña siempre es como muy rebelde, y en esta oportunidad lo vimos muy cuadrado, muy formal. Ya hoy día, a las 10 de la mañana, mientras estábamos hablando, Noroña subió un video diciendo que el INE no lo está dejando tener, digamos, vida política y todo un tema, ¿no? Porque además AMLO, recordemos que también le estaba regateando su tercer lugar. Bien injusto me parece, porque sí, Noroña lo hizo muy bien y el apoyo es legítimo a él. Pero claro, tenemos como una serie de personas. Yo siento que la Ciudad de México ahora se convirtió en el botín, ¿no? El botín de ahora. Todas estas personas oportunistas, entre ellos Monreal, ¿no? Quieren este botín de la Ciudad de México. Y se lo van a dar a quien gane la encuesta, eso es un hecho. ¿Y por qué estamos todos cuadrándonos con Claudia? En general digo, porque hay un proyecto que se les olvidó durante el periodo de las precampañas y ahora se acordaron. Y qué bueno que se hayan acordado, porque es lo más importante, que básicamente es tener el Congreso a favor, porque ¿cómo quieren que gobierne Claudia si no logran unas ciertas mayorías en el Congreso? Va a ser imposible, va a ser un gobierno muy difícil de llevar a cabo. Entonces sí se necesita que haya una mayoría parlamentaria. Y con este nivel de degradación de distintos personajes, y ahí estoy 100% con Edurne, esta perradización, insisto, esto del
de la priización o la perredización son nombres para ponerles a prácticas que se han hecho siempre. No estamos diciendo ni que Morena sea el PRI, ni que sea el PRD. Estamos diciendo que hay prácticas políticas que se dieron en la historia y que hay ciertas personas que las traen de vuelta. No todo el mundo, no es todo Morena, pero sí hay personas que actúan así. Miren a Monreal. Monreal es como el político clásico por antonomasia de este tipo de males, ¿no? Y para evitar esta desintegración es necesario volver a unificar para obtener la mayoría calificada. Porque ya, insisto, va a ser un gobierno difícil. Claudia va a tener todo en contra, todo el machismo posible del mundo y el escrutinio y la exigencia y el cuestionamiento hasta de cómo se vista y si tiene un bolso que es de una marca A, B o C, cosas que un hombre jamás nadie le cuestionaría. Va a ocurrir. Y va a haber que estar luchando contra esa misoginia, esa diferencia, ¿no? A la vez que si no tiene el Congreso a favor, más difícil todavía. Entonces yo me imagino que ahora Morena está diciendo, bueno, ya ocurrió esto, está Marcelo ahí con un plan que nos está perjudicando porque obviamente es desintegrar, ¿no? Y no unificar. Entonces Monreal, vente para acá, porque Monreal andaba como mosca rondando en la Ciudad de México, pero no, véngase. Usted, Noroña, ordénese. Adán Augusto, no importa, a usted le vamos a dar un puesto, no hay problema. Usted va a poder cumplir con los compromisos, miles de compromisos que tiene. Entonces, ordenémonos, ¿no? Y ese va a ser el desafío de Morena, yo creo, en este periodo, que va a ser volver a reunificar, evitar convertir esto en las tribus del PRD, como bien dice Edurne, y lograr esa mayoría calificada que debiese ser el único objetivo en este momento. Y ahí lo dejo. Ya, pues muchísimas gracias, mi querida Ingrucha. Marta Olivia, también muchísimas gracias, que ya también se tiene que ir corriendo. Nosotros también para la siguiente entrevista. Edurne, muchísimas gracias. Y yo nada más cerraría también comentando con respecto de lo de Morena. Yo creo que hay una corriente muy valiosa dentro de Morena, que conocemos a mucha gente de ahí, que está dando una batalla contra otra corriente, la corriente conservadora, la de los cacicazgos partidistas, y que pues es eso lo que estamos viendo. Entonces, pues claro que va a haber críticas y las vamos a seguir haciendo, pero también es también reconocer de gente que conocemos de décadas haciendo, y que además los estamos viendo y las estamos viendo dando una batalla ahí interesante para tratar de sacudirse precisamente pues estos tumorcitos que todavía que hay bastantes todavía ahí en Morena, y son pues finalmente los pleitos políticos al interior de los partidos, mucho que cambiar y ajustar. Me parece que lo que viene, lo que tendría que estarse viendo de fondo es romper con este sistema partidista que pues nada más les hace que ellos aún se designen entre unos y otros, y la gente de abajo pues no tiene la posibilidad de eso. En fin, ya estaremos platicando más. Gracias, chicas, nos vemos pronto. Abrazo, queridas. Gracias. ¿no? Ya veremos cómo sigue la telenovela el próximo martes. Sí. ¿Quién dijo de ustedes? Alguna dijo La Rosa de Guadalupe o algo así, ¿no? Creo que Entonces, yo. Ingrid. Ingrid, ya veremos cómo sigue La Rosa de Guadalupe capítulo 3. Estamos en la temporada tipo 40, ¿no? Ya de La Rosa de Guadalupe, pero ya llevamos varias para atrás. Se llama Marcelo. Muchas gracias, queridas. Abrazo. Gracias. Al martes. Oye, Ernesto, y pues sí, es cierto, yo nunca he visto un programa de La Rosa de Guadalupe, pero bueno, pues es muy popular y algún día deberíamos de... Pues tendremos que verlo, yo tampoco. Clavado. Sí. Yo tampoco. Darnos un clavado. Pero sí, bueno, pero ya estamos viendo uno aquí de la vida real. Entonces, así es, y vaya que si en el país tenemos varios